Así como estamos, vamos a inclinar el rostro para orar. Amante Padre que moras en los cielos, y gracias y muchas gracias por el don de la vida. Poder reunirnos en este lugar para alabar y glorificar tu santo nombre es una experiencia maravillosa, Señor. También ser acompañado por nuestros amigos quienes fielmente se unen con nosotros para adorarte en diferentes lugares del mundo, Señor. Para ellos pedimos tu bendición también, como para nosotros aquí en este lugar. Queremos que tu presencia se manifieste en nuestro medio y nuestra estancia aquí sea grato para cada uno y juntos sintamos la presencia del Espíritu Santo moviéndose en nuestros corazones. Y sobre todo, ya que tu palabra es sagrada, no queremos abrirla sin pedir tu dirección, tu bendición y tu comprensión, tu ayuda también para poder entenderla. Así, Señor, te invitamos para que seas nuestro maestro y que nuestro programa de hoy sea de bendición para cada uno de nosotros los que estamos aquí, como para nuestros amigos donde quiera que se encuentren. Quédate pues con nosotros, Señor, y queremos abrir tu palabra con la seguridad de que vas a estar con nosotros y vas a ser nuestro maestro principal para enseñarnos tu palabra. Porque lo rogamos juntamente con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. A mí me encanta y me gusta leer las historias de los personajes en la Biblia. Pablo, inspirado por Dios, él dijo una vez que todo lo que se escribió en el pasado se escribió con un propósito. ¿Y saben cuál es el propósito? Enseñarnos a nosotros, los que vivimos en este siglo, para amonestarnos a no seguir el ejemplo de aquellos quienes una vez cayeron, ya no quisieron levantarse y ahí se quedaron. Y seguir el ejemplo, según él, de aquellos que sí, a pesar de sus caídas, se levantaron y volvieron a Dios. Así cada personaje de la Biblia es único. Cada historia de cada persona es única, es diferente, y cada historia enseña diferentes lecciones para nosotros hoy en día. Yo creo que nunca leeremos las historias de todos los personajes de la Biblia antes de morir. Hay historias bien conocidas como la historia de David, de Daniel, de Job, de otros personajes que cada rato leemos de ellos. Pero hay otros personajes tan desconocidos, pero no por ello vamos a dejar de leer sus historias, porque también sus historias nos enseñan grandes lecciones. Personajes desconocidos, quizás no tanto porque no se ha leído nunca de ellos, sino porque quizá el prejuicio del ser humano, porque fueron malos, generalmente no nos gusta leer con tanta frecuencia la historia de esos personajes. Y uno de ellos es de quien quiero compartirle con ustedes su historia en esta tarde. Su nombre, probablemente ustedes lo han escuchado más de alguna vez, porque cada vez que leemos la historia de David, aparece su nombre. Adivinen, ¿a qué personaje me refiero? Fue una persona muy importante en el círculo del rey. Trabajó por más de 40 años en la corte del rey. Fue uno de los personajes más importantes que cuidó al rey.
lo llamaríamos hoy en día uno de los servicios secretos del gobierno de entonces. Sin embargo, parece que este personaje hizo más cosas malas que bien. De hecho, su fin no lo desearíamos ninguno de nosotros. Pero aún así, de su historia sacaremos una lección importante. Quizá al principio ustedes no vayan a captar la relación que tiene que ver las lecciones que vamos a sacar de este personaje con el programa especial que tenemos hoy, pero pongan mucha atención y verán que al final tiene una relación especial con este programa especial que estamos celebrando en esta hora. Bueno, ¿se les vino algún nombre especial en la mente de ustedes? ¿A qué personaje me refiero? ¿Nada? Bueno, su nombre es corto. Este personaje se llama Joab. Ahora sí, ¿se acuerdan de él? Bueno, para los que no están tan familiarizados con este personaje, leeremos entonces algunos textos para conocer un poquito mejor a este personaje. Así que abran sus Biblias, los que trajeron Biblias, y vayan conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 22 y verso 1. El primer libro de Samuel, capítulo 22 y verso 1. ¿Lo tienen? Sigan la lectura conmigo. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la familia, la casa de su padre, lo supieron, vinieron allí a él. La historia comienza cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. ¿Se acuerdan de la historia? El rey Saúl, consumido por la envidia y los celos que le tenían a él porque él había matado a Goliat, y entrando a la ciudad, la gente le aplaudían más ¿a quién? A David que a Saúl. De ahí surgió entonces la envidia y los celos en el corazón de Saúl. En vez de apreciar lo que había hecho David para con su nación, haberlo protegido, comenzó a perseguir a David y quería matarlo. David entonces, para salvar su vida, huyó. Y su vida fue errante, de lugar, en las montañas, en las cuevas. Dice que cuando llegó a una cueva, esta cueva es una cueva famosa, ocurrieron muchos acontecimientos ahí, y supieron toda la familia de David, dice, y vinieron todos ahí junto con David. David ya había pasado mucho tiempo cuando él comenzó a huir de Saúl. Había aguantado hambre, cansado, había caminado mucho, andaba solo. Entonces vino a la cueva de Adulam. Y ahí su familia vinieron a él. Ahí fue donde escribió él el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan juntos. Ahí escribió este famoso salmo. Pero sucedió algo más ahí. Ahí fue donde, un poquito más adelante, si vayan conmigo en el segundo libro de Samuel, capítulo 2 y verso 18, ocurrió algo más interesante ahí. Ahí 400 personas decidieron juntarse con David. Eso lo llamaríamos hoy en día como una pandilla. Porque la clase de gente que se le unió a David no era gente buena. Dice así: entre la multitud que vino y la familia de David a él en la cueva, estaban, dice, los 3 hijos de Sarbia,
Ahí aparece el nombre de nuestro personaje de hoy, Joab, Abisai y Asael. Los tres eran hermanos. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Los tres eran hermanos, Joab, Abisai y Asael. Pero estos tres, de paso, el nombre que se le menciona ahí, Sarbia, no es el papá, es la mamá. Y vamos a saber un poquito más adelante por qué. Ahí fue donde por primera vez se juntaron con él. Joab era familiar de David. Sarbia, la mamá de Joab y sus dos hermanos, era hermana de David. Por lo tanto, Joab, Abisai y Asael eran sobrinos los tres de David. Pero bueno, Joab y sus dos hermanos, de acuerdo a la historia bíblica, eran gente mala. Eran gente, llamaríamos hoy en día, gente sin corazón, gente sin compasión. Eran personas impetuosas, eran orgullosas, eran envidiosas. Los tres hombres, hermanos, eran malos. Eran guerreros, porque más adelante los tres, al ser enviados por David en la guerra, habían matado a mucha gente. Solo el hermano menor de él, Joab, Asael, había matado a 300 soldados en un solo día. Solo él. Eran hombres sangrientos. Eran gente mala. Tan guerrero que era él, parece que Joab era el mayor de los tres hermanos. Al ganar las batallas, David inmediatamente escoge a Joab como el jefe del ejército de David. Rápidamente ascendió. Gracias a este hombre, David con su gente pudo lograr avanzar seguro, con la protección también de Dios. Y gracias a estos tres que se le unieron a él, lograron más tarde, con la ayuda de Dios, unir toda la nación que se había dividido después de la muerte de Saúl. Pero ahora, algunas cosas más malas que él hizo fueron, por ejemplo, Abner era un hombre, un jefe del ejército conocido también de Saúl. Era el que dirigía el ejército. Anteriormente en una guerra, él había matado a Asael, hermano de Joab. Y entonces se quedó con ira, Joab. Y dijo, juro que te voy a matar en cuanto te encuentre. Cuando Saúl murió, Abner buscó a David, le dijo, si tú me perdonas la vida, yo voy a traer la mitad del reino hacia ti para que haya una sola nación. David dijo, está bien, te perdono, haz lo que bien te parezca. Cuando Joab escuchó eso, al no haber sido tomado él en cuenta, persiguió secretamente a Abner. Y dice que mientras éste descansaba, ahí lo mató. Así que Joab fue tan malo. Ahora ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué nos está hablando de él? Bueno, Joab, lo que llamarían los psicólogos hoy en día un psicópata. ¿Saben lo que es una persona psicópata? Es una persona que no tiene compasión. Es una persona impetuosa, cruel. Si hace algo malo, no le remuerde la conciencia, como diríamos nosotros.
¿Puede matar a otra persona y no sentir que necesita arrepentirse? ¿No se arrepiente de las cosas malas que hace? Pero, por supuesto, surge una pregunta aquí. ¿Cómo una persona puede salir tan mala como él? De hecho, si ustedes me acompañan al libro de Segundos de Samuel, ahí mismo donde estábamos, Segundos de Samuel 3:39, y miren cómo lo describe el mismo rey David. Segundo de Samuel 3:39, perdón. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 39. Escuchen lo que dice el rey David. Y yo soy débil, dice él hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, refiriéndose a Joab y sus dos hermanos, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. ¿Cómo los consideraba David? Malos. ¿Ustedes se acuerdan que David mató a un gigante y no le tuvo miedo ir al encuentro y matarlo? Y cuando se trata de enfrentar a uno de estos hombres, ¿cómo lo considera? El mismo David tenía miedo ¿de quién? De Joab. En aquellos tiempos, los reyes eran considerados como dioses. Si usted le faltaba el respeto a un rey, olvídese, muerte segura. Ninguna persona se atrevía a oponerse a los mandatos del rey, porque era muerte segura. Pero saben, en una ocasión, cuando el hijo de David, Absalón, ¿se acuerdan de Absalón? Se rebeló contra su padre y formó un ejército y quería destronar a su padre. Entonces Joab dirigió el ejército de David, habiendo abandonado el trono, pero David le suplicó a él, por favor, si encuentran a mi hijo Absalón, dijo, perdónenle la vida, cuídenlo. Se estalló la guerra y Joab dirigió el ejército de David. Duró mucho tiempo, murieron muchas personas. Mientras Absalón huía con su caballo, ¿qué le pasó a él? Dice que se quedó colgado de la cabeza en un árbol. Y un soldado que había escuchado la orden del rey no se atrevió a matar a Absalón y corrió al jefe, a Joab, y le contó todo. Y Joab le dice, ¿y no hiciste nada haber visto a nuestro enemigo colgado de la cabeza? Me habría dado gusto haberlo matado si yo hubiese sido el primero en haber visto a él. ¿Dónde está? Dijo, y se lo llevó el otro soldado. Y en cuanto llegaron, se dio el gusto de matar al hijo del rey David. El rey David, cuando supo eso, ¿qué creen que hizo él? Comenzó los momentos de luto. Y lloraba y lloraba. Y cuando Joab llegó y se dio cuenta que David estaba llorando, ¿qué creen que hizo? Y le dijo al rey, ¿en serio? ¿Estás llorando, amando la vida, más la vida de nuestros enemigos que a nosotros mismos, quienes hemos salido a protegerte? Por favor, le dice a él, deja de llorar y sal a animar al ejército, porque si no lo haces, yo mismo ahora te voy a abandonar con el ejército y mayor calamidad te vendrá sobre la cabeza. Pobre David, le tenía miedo ¿a quién? A Joab. Y dejó de llorar, salió rapidito y dio un discurso al pueblo. ¿Se imaginan aquel hombre enfrentando al mismo rey? Era malísimo él. Ahora,
La pregunta que les hice al principio, ¿por qué? ¿Cómo llegó a ser un psicópata este hombre Joab? Bueno, ustedes saben esto. Antiguamente, el nombre es una persona. El nombre que le ponían a las personas tenía que ver con las características de la personalidad de una persona. Si yo les preguntase a ustedes, ¿qué significa el nombre Joab? ¿Qué me dirían? Joab, ¿qué quiere decir? Significa Jehová es Padre. Ahora, hay muchos estudios que se ha hecho sobre el comportamiento de la gente y según los psicólogos más conocidos han llegado a una conclusión que la formación del carácter de los psicópatas tiene mucho que ver por la falta de la figura paternal en el hogar. ¿Por qué dicen? Ahora, ¿esto se aplicaría también a Joab? Bueno, analicemos un poquito más del por qué también se puede aplicar a ello. Antiguamente, la cultura de los judíos, de los orientales, las mujeres no contaban, no valían, valían menos según la cultura. De hecho, algunos autores de la Biblia fueron contagiados por esa cultura y no mencionan a las mujeres cada vez que escribían los libros. Por ejemplo, Mateo registró el milagro de la multiplicación de los panes. Ahora, él menciona el número exacto de la gente. ¿Y cuánto dice que había alimentado Jesús? Como 5,000. Y ya luego añade ahí, sin contar quiénes. Las mujeres. ¿Por qué no cuenta las mujeres? Pues no valían para ellos. Ahora, para mencionar a los personajes, generalmente se mencionan a los padres. Cada vez que ustedes leen la Biblia, van a encontrar a Isaías, hijo de fulano de tal, mencionando el nombre del padre. ¿Encuentran otro personaje? Hijo de tal, menciona a su padre. Pero ¿cuándo han encontrado ustedes a otro personaje mencionando a la mamá, hijo de fulana? Y en esta ocasión, cuando se le menciona a estos tres hombres, se le mencionan hijos de quién? De Sarbia, que era la mamá. ¿Por qué no los menciona por qué no menciona el papá de ellos? La respuesta es obvia. Ahora, no sabemos si este se fue de la casa abandonando a sus hijos. No sabemos si se divorció de la mamá de ellos o murió. Pero lo que sabemos es que brillaba por su ausencia. Ahora, el otro día con mis hijos estábamos analizando, habíamos comprado un libro, el libro hablaba de por qué los jóvenes se van de la iglesia y estuvimos leyendo un poquito. Pero luego nos entró la curiosidad y fuimos a la página oficial del FBI para ver pues qué edad tienen la mayoría de las personas que son arrestados en las calles. Y miren, la respuesta fue sorprendente para nosotros
porque la mayoría de las personas que son arrestadas en las calles relacionadas a delitos en las calles van del 15 al 30. El 70% de 15 al 30. Eso es increíble, mis queridos hermanos. Ahora, en un país súper civilizado, un país avanzado en tecnología, pero en cuanto se trata de moral, es un país que está sufriendo. Ahora, estuvimos leyendo también la causa del por qué nuestros jóvenes a temprana edad se van a la calle. Y la respuesta, en conclusión, fue sencilla. La mayoría crecieron solos por la falta de sus padres. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuánto influye la presencia de papá y mamá en un hogar sobre los hijos? Y yo sé que vivimos en un mundo triste, mis queridos hermanos. No todos tuvimos el privilegio de crecer con papá y mamá. Muchos tuvieron que huir de sus hogares. Muchos vienen de hogares llenos de problemas. Quizá papá murió a una edad temprana, muchos no tuvieron el privilegio de crecer con sus padres. Es algo que no podemos explicar. Y es por ello que Cristo fundó su iglesia para ejercer un papel muy importante en la formación, en la preparación de nuestros jóvenes en la sociedad. Así que a eso se debía y a eso se debe la formación del carácter o de la personalidad de los psicópatas. Así que ustedes pueden seguir leyendo más sobre este personaje y van a leer muchas más cosas malas que hizo este personaje. Ahora, el fin de este personaje fue algo interesante. Porque hizo muchas cosas malas. David, ni siquiera él, en su reinado, durante su reinado, no se atrevió a llevar a juicio a este personaje. Pero saben, antes de morir, ¿quieren saber qué dijo David con relación a este personaje? Vayan conmigo en el primer libro de Reyes, y ya vamos terminando. Primer libro de Reyes, capítulo 2, y a partir del versículo 28, y mírenlo, las últimas palabras del rey David a su hijo Salomón, que ya le había sucedido. Primer libro de Reyes 2:28, dice lo siguiente: y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, también apoyó a otro que quería destronar a Salomón, era un medio hermano de él, y entonces Joab lo apoyó. Sigue diciendo, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. 29. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Versículo 30. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, contestó Joab, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así dijo Joab y así me respondió. 31. Y el rey le dijo, pues haz como él ha dicho, mátale y
entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Versículo 32. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, a Abner hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Y así sacaron al pobre muerto, ¿dónde? En el templo. Ahora, hay algunas preguntas interesantes sobre su vida. David, antes de morir, dijo a Salomón, su hijo, que ya estaba reinando: no permitas que Joab envejezca tranquilo y muera en paz. Deshazte de él. ¿Y saben por qué? Lo conocía bien a él. Él podía desestabilizar el reino fácilmente. Por lo tanto, para que no sucediera eso, júzgalo, le dice a Salomón. Yo sé que hay algunas cosas injustas que suceden en la vida que no podemos entender, mis queridos hermanos. Ahora, ¿saben qué pecados cometió David? Ni mencionarlos. Un cóctel de pecados cometió. ¿Y quién lo juzgó? Otro sacerdote que se unió a la rebelión, también le perdonaron la vida. A este hombre Joab, por 2 personas que mató importantes, David dijo al rey Salomón: no le perdones, júzgalo. Pero antes, ya Joab ya sabía cómo iba a terminar. Y entonces, en vez de huir a cualquier otro lugar, ¿a dónde huyó? A la iglesia, que era el tabernáculo entonces. El altar era el cofre más sagrado del templo, que contenía los 10 mandamientos. Tenían cuernos, 2 altares, de 2 palos que lo levantaban los sacerdotes cuando lo movían de un lugar a otro. Dice que Joab huyó ahí y se aferró al altar. El enviado de Salomón dijo: salte. Y él dijo: de aquí no me van a sacar muerto, sino muerto me van a sacar de aquí. Un psicópata, según los psicólogos, a ellos no le tienen miedo a la muerte. Ellos no huyen de sus enemigos. Ellos corren hacia la línea de la batalla y le dicen a la gente que los persiguen: ¿quieres matarme? Pues atrévete, aquí estoy. Pero él parece que en un momento a otro dio un giro de 180 grados a su vida. En un momento parece que cambió y ya no era el Joab malo y un psicópata. El hecho de huir al templo y no huir a otro lugar significaba que en ese momento, como la presencia de Dios se manifestaba en el templo, cuyo nombre significa, el personaje cuyo nombre significa Jehová es mi Padre, y que siempre hubo falta de un papá en su hogar, finalmente reconoce ahora quién es el verdadero Padre y acude a la iglesia desesperadamente, se aferra al cofre que es el símbolo de la presencia de Jehová, aceptando, abrazándolo ahora a Dios, diciéndole: el papá que siempre me hizo falta, ahora lo tengo. Y saben, solo lo pudieron sacar a él de ahí, ¿cómo? Muerto.
Y hay una pregunta que no tengo la respuesta, pero a base de lo que hemos aprendido aquí de su historia, seguramente lo vamos a ver en el cielo. Pero ahora, mis queridos hermanos, ¿notan ustedes cuán importante es, sobre todas las cosas, inculcar a nuestros hijos en las cosas de Dios? Si usted es padre, es madre, y tienes a tus hijos contigo, ¡qué privilegio tienes! Aprovecha este momento, abraza a tus hijos, dígales que los amas, que crezcan bajo tu cuidado, bajo tu protección, que crezcan escuchando de tus labios que hay otro papá allá arriba a quien obedecer, a quien amar y a quien servir. Eso es lo que finalmente hará la grande diferencia en la vida de tus hijos. No importa lo que hagas en esta vida, lo que estudies, en lo que trabajes, tiene un lugar secundario en la vida. Pero nada tiene significado a menos que le enseñes a tus hijos que hay otro papá en el cielo a quien obedecer y amar.